Buenos días, bienvenidos a la firma del convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y las entidades financieras para la gestión de ayudas temporales a titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Los convenios serán firmados por el presidente de la Junta de Extremadura y los representantes de cada entidad. En primer lugar, se procede a la rúbrica del convenio con Abanca. El representante de Abanca es Felipe León Porras. A continuación, se firma el convenio con Banca Puello. Y el representante de dicha entidad es Dionisio Guisado Escudero. Se procede a la rúbrica del convenio con el BBVA. Y en nombre de la citada entidad lo hace Manuel Ramón Parra Casimiro. A continuación, se procede a la firma del convenio con Caja Almendralejo. Y en representación de dicha entidad lo rubrica Ángel Guillermo Jaén Arroyo. Turno para el convenio con CaixaBank. El representante de dicha entidad es Jaime Campos Muñoz. A continuación, se procede a la firma del convenio con Cajamar. En nombre de la citada entidad lo rubrica Francisco Manuel Martínez Ibáñez. También se firma el convenio con Caja Rural de Extremadura. Y en nombre de la citada entidad lo rubrica Juan Ángel Palacios Gómez. El Grupo Santander también rubrica el convenio. Y en nombre de esta entidad proceden Justiniano Cortés Mancha y Pedro Antonio Izquierdo Ledezma. A continuación, se firma el convenio con Ibercaja.
En nombre de la citada entidad lo rubrica Fernando Planelles Carazo. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Por un lado, dar las gracias a las entidades financieras que han suscrito con nosotros hoy este convenio, que creo que es un buen ejemplo de colaboración público-privada al servicio de una causa justa, que en este caso es nuestra agricultura y nuestra ganadería. Si al campo le va mal, nos va mal a todos. Si a los agricultores y ganaderos le va mal, nos acabará yendo mal a todos. Esto es algo que creo que nadie tiene la más mínima duda. Significa poner en peligro el relevo generacional, significa poner en peligro la producción y poner en peligro la alimentación, que son elementos que creo que en los últimos años han adquirido una extraordinaria importancia, ¿no? Creo que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de inseguridades que venimos viviendo desde la pandemia hacia ahora, con crisis repetidas que parece que casi que nos hemos acostumbrado a vivir siempre con algo excepcional o anormal, pues probablemente sea el signo de los tiempos que nos toca vivir, y para eso hay que aportar certidumbres y seguridad. Y eso es lo que pretende este convenio con la mayor parte de las entidades financieras que operan en nuestra región. Es un convenio puesto a disposición de agricultores y ganaderos, que va a tener unas condiciones creo que muy buenas del Euribor más 0,5, que va a tener 1 año de carencia y 3 años de amortización, con el compromiso además de que si por virtualidad de los acontecimientos siguiéramos teniendo la sequía que hemos tenido a lo largo de este año, pues hablaríamos para intentar prolongar el tiempo de carencia, pero esperemos que no sea así, que esto sirva realmente para lo que queremos, que es para ayudar a los agricultores y a los ganaderos en esta campaña difícil, junto a otras ayudas con las que va a ser compatible tanto por parte del Gobierno de España como por parte de la Junta de Extremadura, y además que, en el bien entendido, que lo hacemos con la firme voluntad de que se acojan cuanto más mejor. Por eso utilizamos casi toda la red de oficinas que las entidades financieras tienen a lo largo y ancho de toda Extremadura para poderlo desarrollar. Es verdad que, como todo préstamo, tiene que tener sus condiciones, y asumimos nosotros el pago de los intereses por una cuantía de alrededor de los 21 millones de euros durante los próximos 48 meses, ¿no? Esperemos que, ya digo, que sea un instrumento útil para agricultores y ganaderos, y que contribuya a aliviar la dificilísima situación por la que en estos momentos atraviesan como consecuencia de la sequía desde hace prácticamente 1 año, pero sobre todo en los últimos 6 meses, que prácticamente no ha llovido absolutamente nada, ¿no? Así que muchas gracias a todos, de verdad. Transmitir a vuestras entidades que en tiempos de dificultad, yo creo que un buen ejemplo de defensa del interés general es poner los recursos a disposición de la gente que en cada momento más los necesita, y obviamente en estos momentos son los agricultores y los ganaderos de nuestra región los que lo necesitan de manera evidente, y que seamos también rápidos en la posibilidad de despachar cada uno de los préstamos que realmente puedan servir de puente hacia la solución de sus problemas. Por mi parte, nada más. Hola, buenos días. Quería saber, bien, algún portavoz o la señora Pilar Blanco Morales, un poco más respecto a estos créditos, a partir de cuándo los agricultores y ganaderos pueden pedirlo, si hay un mínimo o un máximo, si la Junta bonifica algún punto de los intereses, no lo sé, alguna característica más. Bueno, pues buenos días. La Junta financia el 100% de los intereses. Por eso, como bien ha dicho el presidente, estamos hablando de 21 millones de euros que invierte la Junta de Extremadura. Decimos invierte y no gasta. Por otro lado, este tipo de préstamo es acumulativo, puede ser acumulativo, con el que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, publicó en el Real Decreto Ley que se publicó recientemente en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, 100% de los intereses por parte de la Junta de Extremadura, hasta un 15% del principal
por parte del Gobierno de España a través de ICO y SAICA. Estos préstamos, a los que, como bien dice el presidente, agradecemos por la colaboración público-privada a todas las entidades financieras que lo firman, están dirigidos a toda la ganadería extensiva, toda, incluida la apicultura, y a los cereales de invierno. Este, como bien sabéis, es el inicio y es una de las medidas marcadas en el decreto ley que se publicó este lunes en el Diario Oficial de Extremadura. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Para concluir el acto se realizará una foto de familia en el patio. Muchas gracias.